Responsable. Muy bien, vamos a conversar de inmediato con Fernando Rodríguez Patrón, es el director nacional del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como acabamos de precisar en el informe, la gente, la ciudadanía de nuestro país quiere normas más estrictas en cuanto a quiénes son o deberían ser sus candidatos, así como también reclaman mayor transparencia. Herramientas para fiscalizar ese proceso, la designación de los candidatos y luego cómo es que estos, una vez seleccionados o inscritos en los partidos, pueden llegar a hacer efectiva su participación si es que cumplen determinados requisitos o no. Has tocado un punto bastante importante previo al análisis o a la conversación que podamos tener sobre el tema. Mencionaste los candidatos. Ya hay algunas personas que han expresado su deseo de candidatear y han manifestado: soy el candidato del partido X, del partido Y, y aún el proceso de elecciones generales no está convocado. Tampoco no se ha abierto el proceso de elecciones primarias en los partidos. ¿Podemos tomar eso como una declaración mediática, una declaración de intenciones nada más? Pero podría confundir al elector. Sí, porque una candidatura presidencial se supone pasa por una elección interna, un proceso debe pasar dentro del partido, ¿no? Exactamente. Debe, o sea, no debe pasar. No queda al arbitrio del partido llevar o no llevar a cabo procesos de democracia interna para escoger candidatos a la presidencia de la República. Algunos creen que eso todavía es, digamos, facultad del partido, pues si lo hace o no. Esa es una buena oportunidad para aclararlo. No es facultad, es obligación. Y cuando se habla, hay algunos partidos que dicen: nuestro candidato natural es la figura tal. No hay discusión que valga, él va a ser. Y sin él no hay candidato. Ajá. Sí, lamentablemente eso se arrastra de mucho tiempo atrás. Son los partidos que están absolutamente ligados a una persona. Partidos monopersonales. Si cae la figura del líder, no hay una figura detrás. No mencionaremos nombres, yo creo que la ciudadanía está suficientemente informada sobre a qué partidos hay un candidato además que ha amenazado con su candidatura, ha dicho, bueno, en fin, la gente sabe de quién estamos hablando. De hecho, si no se resuelve mi tema en el sistema judicial, yo adelanto y lanzo mi candidatura. Eso no se puede hacer. Lo cual es absolutamente precario, es penoso, lamentablemente, pero es nuestro sistema de partidos políticos. Pero ¿cómo debe ser? Correcto. ¿Qué dice la ley? En primer lugar, cada partido tiene que seleccionar dentro de sus afiliados o no afiliados, según establezca el estatuto, a sus mejores cuadros. Las personas tienen que primero pasar por un filtro partidario. ¿Quiénes son idóneos o no para una agrupación política? ¿Quién selecciona a esas personas o candidatos idóneos? ¿Es las bases, un voto, un militante, un voto, o es un comité, o son los delegados? ¿Cómo es? En el plano teórico son los afiliados, ya sea directamente por su voto o a través de mecanismos de representación. Delegados. De delegados. Pero al fin y al cabo, sea uno u otro, en teoría, al menos en teoría, estos candidatos obedecen a la decisión de los afiliados. Al menos por cumplir las formas, porque a veces pues esto de los delegados y cómo son electos en algunas organizaciones todavía es precario, pero tienen que cumplir de todas maneras con ese mecanismo, formalmente. Necesariamente, y eso es parte, por ejemplo, de la reforma que viene impulsando el jurado. Los mecanismos de democracia interna partidaria no pueden llevarse a cabo sin la presencia de los organismos electorales, sin presencia del sistema. El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC tienen que participar en los procesos democráticos internos. Si estos se llevan a cabo a puertas cerradas, puede pasar lo que estás comentando. Bueno, ahora tenemos además una iniciativa que ha sido aprobada en el Congreso respecto a la información. El otro tema en el informe, que es el de las herramientas que tiene la ciudadanía para verificar quiénes son sus candidatos o quiénes deberían ser sus candidatos, ¿no? Reclaman, por ejemplo, que ciertas personas que han cumplido, por ejemplo, sentencias o hayan sido sentenciados por terrorismo, violación, por poner dos ejemplos nada más, ya no deberían postular, así han cumplido su pena. Esto está vinculado directamente con un proyecto de ley, un dictamen que ya ha sido aprobado en el Congreso, remitido al Ejecutivo para la firma, pero que aún no ha salido.
Me refiero a la ley que crea la ¿Ventanilla única? Ventanilla única, efectivamente. En esta ventanilla única, que deberá implementarse, según establece el dictamen aprobado por el Congreso, en los 90 días posteriores a su aprobación, deberá consignarse determinada información que es básicamente la que hemos visto en el reportaje que se ha propalado minutos antes. Me permito leer. Sí, por en favor. esta ventanilla única, el artículo 3 del proyecto establece que debe consignarse, entre otros, no voy a leer todos, antecedentes de sentencia condenatoria por delito doloso. Allí se incluye necesariamente los que hemos visto allí. Pero eso no, en este proyecto se obliga a consignar esas sentencias, pero no es impedimento para postular. Pero ya el ciudadano tiene la herramienta. Exactamente. Ya dependerá del ciudadano si coloca en un cargo en el Congreso o coloca en un cargo en la presidencia a personas que tienen no sé si vale la palabra currículum, o esos antecedentes. Esos antecedentes, la palabra pertinente. Asimismo, el proyecto de ley establece que certificados de órdenes de captura nacional e internacional vigentes o pasados. Pero no procesos en curso. Sobre eso, lamentablemente, así sea narcotráfico. Lamentablemente el proyecto de ley no ha contemplado eso, que era bastante importante. El proyecto del jurado sí lo contemplaba. El proyecto del jurado efectivamente lo contemplaba, pero el dictamen aprobado por el Congreso, la comisión de... Le bajaron un poquito la fuerza. Le bajaron el volumen, le quitaron a la cafeína, pues, a la iniciativa del jurado. Exactamente, pero bueno, lo cual no significa pues que estemos en contra. Pero es una herramienta que de todas maneras por es valiosa. Supuesto, y va a ser valiosísima porque los partidos podrán efectuar un filtro previo para porque sus candidaturas. A esa ventanilla única pueden recurrir los partidos para verificar quiénes son, o que los datos que han consignado en sus declaraciones juradas sus candidatos sean correctos y estén precisamente establecidos esos criterios. Pero la ciudadanía no puede acceder a esa ventanilla. Se ha seguido el ejemplo del modelo colombiano. Y no se ha previsto que esta información pueda ponerse en disposición de la ciudadanía en general. Pero hay otros organismos, perdón que te interrumpa, que fuera del sistema electoral, que sí transparentan o sí alcanzan esa información a los ciudadanos. Mira, el jurado, en lo que le corresponde, transparenta información, no de esta naturaleza, porque el jurado no es quien acopia esa información. Por ejemplo, tenemos herramientas como el Infogop. El Infogop es una plataforma web donde cualquier ciudadano, sin necesidad de una clave, simplemente logueándose en el sistema, exactamente, puede obtener información partidaria sobre candidaturas, sobre cargos partidarios, sobre incidencias electorales de todos los candidatos. Tenemos también otras plataformas. En los procesos electorales se activa el voto informado para comparar, por ejemplo, planes de gobierno, para comparar hojas de vida. Sí. Tenemos la central de procesos electorales, la COPE. Además, también en ese proyecto, Fernando, está contemplado, además de esos antecedentes, digamos, una declaración de ingresos, bienes, rentas. Correcto, también, ¿no? Correcto. El proyecto, pero ya no es el proyecto de ventanilla única, establece la necesidad de que se registren los ingresos de los candidatos, cómo se financian las campañas, pero veremos si esto se acaba aprobando. Está de momento en el plano de la propuesta. En el Congreso, pero ventanilla única ya está, ¿dónde? En el Poder Ejecutivo. Esperando su firma, la firma por el Ejecutivo. ¿Hasta cuándo el plazo? Yo manejo aquí una documentación con sello del Congreso del día 9 de abril. Entonces, constitucionalmente son 30 días para la aprobación por parte del Ejecutivo. 9 de mayo, está por cumplirse el sábado. Casi por ir a madre. ¿Qué pasa? De no ser así, de ser esta fecha correcta, porque yo estoy manejando la hipótesis que esta sea la fecha que se ha recibido en el Ejecutivo, tendría que aprobarle el Congreso. De manera automática, porque el Ejecutivo, al no hacer ninguna observación, ni aprobarla, publicarla al mismo, pues, le corresponde al presidente aprobarla. El camino abierto al Congreso de la República. Bueno, esperemos que ese plazo, sin que antes de que se cumpla ese plazo, falta muy poco, mañana pasado, el Ejecutivo proceda a publicarlo, a aprobarlo, a firmarlo, y el Congreso hará lo propio. Bueno, ha sido un gusto, Fernando, conversar contigo esta tarde aquí en la central de RPP Televisión, en nuestra secuencia El Poder en tus manos. El gusto fue mío.